Un país multicultural, una tierra de colinas onduladas, de ricas praderas y bosques, llamada el corazón de Europa, con una hermosa y moderna capital, Bruselas. Bélgica es famosa por sus grandes ciudades históricas, salpicadas de hermosos canales, conocidas plazas e iglesias, que compiten con la riqueza de sus tradiciones culturales, el arte, los cómics, las papas y sus chocolates. La arquitectura de sus ciudades contrastan con las espectaculares colinas y bosques de las Ardenas, salpicadas de catedrales y castillos que nos relatan la historia de este enigmático país. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Bélgica. Número 1. Geografía de Bélgica. Bélgica es un país ubicado en Europa Occidental. Su territorio está bañado por el Mar del Norte en el noroeste, en donde posee una costa de 66 kilómetros de longitud, una de las costas más cortas de Europa, solo superadas por Bosnia y Herzegovina y Mónaco. Así también comparte fronteras con los Países Bajos al norte, con Alemania al este, Luxemburgo al sureste y Francia al sur. Bélgica tiene una superficie de 30.528 kilómetros cuadrados y una población de más de 11 millones de personas, haciéndolo un país densamente poblado. Bélgica es un estado federal dividido en 3 regiones federales. La región Valona o Valonia, con sus 5 provincias. La región Flamenca o Flandes, la región más grande del país y que también cuenta con 5 provincias. Y finalmente la región de Bruselas, en donde se asienta la ciudad de Bruselas, capital del país. El país también se divide en 3 comunidades lingüísticas: la comunidad flamenca, de lengua neerlandesa, la comunidad francesa, de lengua francesa, y la comunidad germanófona, de idioma alemán. Número 2. El territorio de Bélgica y sus paisajes. El territorio de Bélgica es relativamente plano. Para visualizar de una manera sencilla la topografía del territorio, podríamos dividirlo en 3 grandes secciones. Primero, una llanura costera que se extiende a lo largo del Mar del Norte y que es una zona de tierras bajas. Segundo, una meseta central que se extiende en el interior del país, básicamente constituyendo la región de Flandes, formada por una serie de colinas y valles, bosques y canales, con una altitud promedio de unos 50 metros sobre el nivel del mar. Tercero, en el sur del país, en la región de Valonia, encontramos una superficie más accidentada y montañosa. Es en esta región en donde se encuentran las Ardenas, una región montañosa que se extiende hasta Luxemburgo y partes de Francia. En las Ardenas se encuentra el punto más alto del país, el monte Buttrach, con una altura de 694 metros. El territorio de Bélgica está atravesado por una serie de ríos, entre los que destacan el Mosa, el río más largo del país y que nace en los Alpes franceses y desemboca en el Mar del Norte en los Países Bajos, el Escalda, el río más importante de Bélgica, importante para el transporte y la industria, navegable hasta Amberes, el segundo puerto más grande de Europa. Número 3. ¿Cómo surgió Bélgica y por qué se llama así? El nombre Bélgica tiene sus orígenes en la antigua provincia romana conocida como Galia Bélgica o Bélgica. Galia Bélgica fue una de las 3 provincias principales en la que los romanos dividieron la Galia para su administración. El término Bélgica se derivó del nombre de una de las tribus celtas que habitaban la región, conocida como los belgas. Aunque el origen exacto del nombre de la tribu no está del todo claro, se cree que podría haber sido una adaptación del término celta belg o bolg, que significa fuerte o valiente. Durante la Edad Media, el territorio de Bélgica estuvo bajo el control de diferentes dinastías y estados, incluidos los francos, el Sacro Imperio Romano Germánico y en el siglo XVI, gran parte de los Países Bajos, que incluía a Bélgica,
se convirtió en parte del Imperio de los Habsburgo de España, hasta las guerras napoleónicas, tras las cuales el territorio de Bélgica pasó a formar parte del Reino Unido de los Países Bajos, que abarcaba lo que hoy es Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Sin embargo, desde el principio surgieron tensiones entre las regiones, ya que tenían diferencias culturales, religiosas y políticas, y en 1830 Bélgica logró su independencia tras una revolución, conocida como la Guerra Belga de Independencia, estableciéndose desde entonces el Reino de Bélgica, una monarquía constitucional cuya cabeza de Estado desde el 2013 es el rey Felipe y la reina Matilde como su reina consorte. La bandera de Bélgica, conocida como la bandera tricolor, fue adoptada tras la Revolución Belga de 1830 y se estableció como un símbolo de unidad de la recién formada nación. Número 4. ¿Por qué es conocido Bélgica? Bélgica es conocida por muchas razones, algunas de las cuales incluyen su delicioso chocolate, que se produce en el país desde el siglo XVII. El chocolate belga se elabora con ingredientes de alta calidad y existen más de 2.000 productores de chocolate, destacándose marcas como Godiva y Leonidas. Las papas fritas, originadas en el país en el siglo XVIII y servidas con mayonesa, catsup o ketchup, salsa de curry y salsa de mostaza. Podrías preguntarte, pero si son originarias de Bélgica, ¿por qué internacionalmente son conocidas como papas a la francesa? Una de las posibles explicaciones es que debido a que los soldados norteamericanos las probaron durante la Primera Guerra Mundial en la región de Valonia, región francófona de Bélgica, les llamaron papas a la francesa, pero las papas fritas son tan belgas que existe en la ciudad de Brugge o Brujas el Museo de las Papas Fritas, dedicado a la historia de la misma, además de exhibir más de 500 objetos relacionados con su producción. Pero Bélgica no solo es célebre por los chocolates y las papas fritas, también lo es por acoger la sede de la Unión Europea en el Distrito Europeo de Bruselas y a unos pocos kilómetros el centro de operaciones de la OTAN, ubicado en el distrito de Haren. Se estima que unas 50.000 personas de todo el mundo trabajan en estas organizaciones y hablan una variedad de idiomas, lo que hacen a Bruselas una ciudad multicultural y cosmopolita. Número 5. Bruselas. Capital de Bélgica y de la Unión Europea, centro de la burocracia comunitaria, se ha convertido en una metrópolis próspera y cosmopolita, un centro neurálgico del comercio y la política. Sin embargo, a pesar de su prominencia internacional, la ciudad conserva una escala íntima y humana, con un centro próspero y animado que posee la mayoría de las principales atracciones. El casco antiguo alberga numerosos monumentos históricos y bellos ejemplos de arquitectura barroca y gótica, con un entramado de calles medievales, con museos de categoría mundial y una arquitectura de primer orden, que giran en torno a la soberbia Grand Place o la Plaza Central de Bruselas, que es una de las plazas más bellas de Europa y corazón geográfico, histórico y comercial de la ciudad. La plaza está rodeada de edificios históricos, incluyendo el ayuntamiento y el Hôtel de Ville, que ofrece el mejor ejemplo de la ornamentada arquitectura belga del siglo XVII. La ciudad es un paraíso para los amantes del Art Nouveau y es un gran lugar para aprender sobre este importante movimiento artístico. Su destacada arquitectura y sus torres, que se alzan sobre boutiques de alta costura, pintorescos cafés de época y una tienda de chocolate en casi cada esquina. Además, la ciudad tiene una buena cantidad de zonas verdes, con más de 13.000 hectáreas de parques, bosques y jardines botánicos. Estas zonas verdes proporcionan un lugar para relajarse, hacer ejercicio, disfrutar de la naturaleza y escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Número 6. Lugares en Bruselas. El centro de la ciudad se divide en ciudad baja y ciudad alta, que refleja el relieve de su terreno, con la Grand Place en su centro.
Al este, el terreno se eleva hasta la Place Royale, donde se encuentra el Palacio Real de Bruselas. Una cresta se extiende desde el Palacio de Justicia, pasando por la calle Real, cuyo trazo sigue la antigua línea de las murallas del siglo XIV. Más al este, la ciudad alta está delimitada por un anillo en forma de corazón llamado Petite Ceinture o la pequeña cintura, que sigue el trazado de las antiguas murallas medievales. Más allá, se extienden 19 suburbios que forman la región de Bruselas Capital. Muchos de ellos son residenciales, pero algunos contienen tesoros de la historia de Bruselas, como el Parque del Cincuentenario, que se construyó para las celebraciones del Jubileo de Oro de la independencia belga en 1880. Un gran parque público con jardines, museos y monumentos, como el encantador Arco del Triunfo del Cincuentenario, un monumento de estilo neoclásico hecho de piedra caliza con una altura de 50 metros y una anchura de 45 metros. El arco está coronado por una cuadriga de bronce que representa a la antigua provincia de Brabante. Al oeste se encuentra el barrio Anderlecht y la encantadora casa donde vivió el humanista renacentista Erasmo. En Kuckelberg se encuentra la enorme cúpula de la Basílica Nacional del Sagrado Corazón. Al norte, Isel ofrece atracciones como el Atomium, construido originalmente para la Exposición Universal de 1958, que es sin duda el monumento más famoso de Bruselas. Este modelo metálico de átomo, aumentado 165.000 millones de veces, fue diseñado por el ingeniero belga André Waterkane para reflejar la nueva era de la ciencia y rendir homenaje a la importante industria metalúrgica del país. Número 7. El arte en Bélgica. Desde la Edad Media hasta la actualidad, este país ha sido un centro importante para la creatividad y la innovación artística en Europa. Desde los siglos XIV y XV, los artistas de la región de Flandes, que incluye ciudades como Bruges o Brujas y Gont o Gante, fueron un importante centro artístico durante el período gótico y el hogar de algunos de los artistas más importantes de la época, como Jan van Eyck y Hans Memlinge, quienes fueron pioneros en el uso del óleo. En el siglo XVI y XVII, Amberes se convirtió en un importante centro artístico europeo durante el período del Renacimiento y el Barroco, y fue el hogar de artistas como Peter Paul Rubens, un maestro del barroco flamenco, y Anthony van Dyck. En el siglo XX, Bélgica se convirtió en un centro importante para el movimiento surrealista, con René Magritte, famoso por sus pinturas enigmáticas y llenas de simbolismo. Además del arte pictórico, Bélgica también es conocida por su arquitectura impresionante, teniendo una contribución impresionante a través del movimiento del Art Nouveau. Pero sin duda, el cómic belga forma parte de la cultura nacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba inundada de cómics estadounidenses, pero los nazis interrumpieron el suministro. Los artistas locales tomaron el relevo y descubrieron que había un gran público que prefería a los héroes del cómic autóctono. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país adquirió la reputación de producir algunas de las mejores tiras cómicas de Europa y del mundo. Esta explosión del cómic fue liderada por la que quizá sea la creación belga más famosa de la historia, Tintín, que junto con su perro Milou crearon las aventuras de Tintín, que ha sido traducido a más de 70 idiomas y que ha vendido más de 230 millones de copias en todo el mundo. En la actualidad, el centro del cómic se encuentra en el corazón de Bruselas, un museo dedicado exclusivamente a exposiciones permanentes y temporales de cómics, desde los europeos hasta el manga japonés, pasando por muchos otros. Número 8. Flandes. El norte de Bélgica forma la región conocida como Flandes. Aquí la lengua se habla en dialectos flamencos que varían enormemente de una región a otra. Una región encantadora, fascinante y orgullosa de los tesoros de su patrimonio histórico. Flandes Occidental se extiende en un tranquilo paisaje rural de tierras de labranza llanas o suavemente onduladas, surcadas por ríos y canales. Al norte, las playas de arena se asoman al mar del norte.
en una franja costera de 66 kilómetros de largo, cuyas playas de suave arena blanca están bordeadas por alegres balnearios, con amplios paseos marítimos, hoteles y bloques de apartamentos de gran altura. Encontramos la ciudad de Ostende, un importante puerto y centro marítimo a lo largo de la historia, con una escena artística y arquitectónica interesante. En la región de Flandes encontramos Brugge, llamada en español Brujas, aunque su nombre en neerlandés significa puentes, por lo que la capital de Flandes Occidental ha sido llamada la Venecia del Norte, siendo uno de los destinos más populares de Bélgica. Es una ciudad medieval intacta que se originó en el siglo IX como una fortaleza construida para defender la costa de los vikingos. El centro de la ciudad está increíblemente bien conservado, con calles serpenteantes llenas de una arquitectura medieval y un ambiente romántico. Los canales de Brujas son una de sus características más encantadoras y ninguna visita a la ciudad está completa sin un pintoresco paseo en barco por sus canales. Las dos plazas principales del centro histórico, la Plaza del Burg y la Plaza Markt, están situadas una junto a la otra en el centro de la ciudad. La Plaza Markt está rodeada de varios edificios impresionantes, pero el Halle y su campanario de 83 metros son por mucho la estructura más importante. Número 9. La vida en Bélgica. A pesar de ser un país pequeño y diverso, Bélgica tiene mucho que ofrecer a sus residentes y visitantes. Tiene una rica historia, una cultura vibrante y una economía fuerte. La vida en Bélgica puede ser costosa, pero sigue siendo más asequible que en muchos otros países europeos. Los precios de la vivienda, la comida y el transporte son relativamente altos. A pesar de ello, la vida en Bélgica puede ser muy gratificante. El país cuenta con un sistema de salud público de primera clase, con una excelente atención médica, con hospitales bien equipados y una alta calidad de vida. También se destaca por su enfoque en la seguridad social y el bienestar de sus ciudadanos, lo que contribuye a una sensación de seguridad y estabilidad. Bélgica ofrece un sistema educativo de alta calidad y gratuito hasta la edad de 18 años. Además, el país tiene un eficiente sistema de transporte público que incluye trenes, tranvías y autobuses, lo que facilita los desplazamientos tanto dentro de las ciudades como entre sus diferentes regiones. Además, su ubicación geográfica central en Europa permite un fácil acceso a otros países cercanos. Sin embargo, esto ha causado que Bélgica sea el país con mayor tráfico de Europa, siendo el corredor Bruselas-Amberes el más congestionado del continente. Número 10. El este de Flandes. La belleza y la tranquilidad del campo se convierten en las notas dominantes en los brezales y bosques del Kempen, con las tierras de cultivo dulcemente onduladas del sur. Magníficos castillos e iglesias góticas hablan con elocuencia del rico patrimonio histórico de esta región. Entre sus castillos podemos mencionar el castillo de Haasbeek, que tiene una historia que se remonta al siglo XIII, pero la estructura actual es en gran parte del siglo XVI y ha sido remodelada en diferentes épocas. Es conocido por su arquitectura bien conservada y su hermoso entorno rodeado de parques y jardines. El castillo de Oudunk, cerca de la ciudad de Gante, conocido por su arquitectura renacentista y su impresionante ubicación a orillas del río Lys. Pero sin duda el castillo que es todo un símbolo de esta región es el castillo de los condes de Flandes o Gravenstein, ubicado en la ciudad flamenca de Gante, una fortaleza medieval que data del siglo XII. Tiene una estructura imponente y se encuentra en el centro de la ciudad, ofreciendo fantásticas vistas panorámicas. Gante es una tranquila ciudad universitaria que cuenta con una asombrosa historia arquitectónica. La ciudad tiene como telón de fondo iglesias góticas del siglo XIII, entre ellas la Catedral de San Bavón y la de San Nicolás. Casas del siglo XVII junto a los canales que serpentean a través de sus calles y ofrecen una perspectiva única de los edificios históricos y los puentes. Otra atracción notable es su campanario, o Belfort,
de 91 metros de altura, declarado Patrimonio de la Humanidad, una torre medieval que ofrece una vista panorámica de la ciudad desde su cima. Número 11. Los deportes en Bélgica. Al igual que su vecino, los Países Bajos, Bélgica es una tierra de ciclistas, conocida por su larga y orgullosa historia. El ciclismo comenzó en Francia, pero pronto se abrió camino en Flandes, convirtiendo a Bélgica en uno de los primeros países en abrazar el ciclismo. No es de extrañar que el Tour de Francia pase por Bélgica, con sus impresionantes y variadas rutas ciclistas. Y los belgas no se limitan a ser espectadores. Bélgica es el segundo país con más victorias en el Tour de Francia, solo por detrás de la misma Francia. Pero el ciclismo no solo es un deporte, sino una forma de vida. Todo el mundo tiene su propia bicicleta en Bélgica, y la mayoría de los viajes de corta distancia se hacen con ella en lugar de un automóvil, lo cual es genial, porque además de ser una actividad saludable, también es ecológica. Pero sin duda, cuando se trata del deporte, los belgas no pueden negar su pasión por el fútbol. Los Red Devils, o Diablos Rojos, el equipo nacional de Bélgica, que recibe su nombre por su uniforme de local en rojo, tiene una capacidad única para unir a las personas sin importar la cultura o el origen, formando un vínculo inquebrantable entre los fanáticos. Número 12. Amberes. Antwerp o Amberes es una de las provincias más importantes de Bélgica. Su capital, la ciudad de Amberes, es la segunda ciudad más grande del país y el segundo puerto más grande de Europa. La ciudad de Amberes fue fundada en el margen derecho del río Escalda por los romanos en el siglo IV después de Cristo y ha sido un importante centro comercial y cultural durante siglos. Amberes también es conocido por su producción de diamantes. El distrito del diamante de Amberes es el más grande del mundo y es el centro de la industria del diamante en Europa. Hay muchas cosas que ver y hacer en Amberes, incluyendo visitar la Catedral de Nuestra Señora, un magnífico ejemplo de la arquitectura gótica. El ayuntamiento, conocido como States y ubicado en la Plaza Mayor o Grote Markt, es el corazón del casco antiguo de la ciudad. El Grote Markt se encuentra rodeado por impresionantes edificios históricos, con fachadas ornamentadas que datan principalmente de los siglos XVI y XVII. Uno de los edificios más destacados es la Casa de los Gremios, que era sede de los gremios de comerciantes y artesanos que dominaban la ciudad durante la época medieval y renacentista. Una visita a la ciudad estaría incompleta sin un recorrido por el Meer Shopping, una famosa calle en el corazón de Amberes y principal calle comercial de la ciudad. Dos paradas obligatorias más son el Museo de Bellas Artes de Amberes, que alberga una extensa colección de arte que abarca desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Encontrarás obras maestras de artistas belgas e internacionales, incluidos Jan van Eyck, Peter Paul Rubens y Anthony van Dyck. Finalmente, un paseo por el puerto de Amberes, que es adornado por bellos edificios, tanto neogóticos como modernistas, no podrá faltar. En los alrededores de Amberes encontrarás hermosos pueblos y ciudades, como Mechelen, una encantadora ciudad llena de historia, ubicada al norte de Amberes, y en donde al visitar sus edificios, como la Catedral de San Rumboldo, podrás sumergirte en el pasado medieval de esta hermosa ciudad. Número 13. ¿Por qué se separaron Bélgica y los Países Bajos? En 1815, el Congreso de Viena estableció el Reino Unido de los Países Bajos, que incluía tanto los territorios actuales de Bélgica como de los Países Bajos. Sin embargo, esta unión fue problemática desde el principio debido a las diferencias culturales, religiosas y económicas entre el norte, mayoritariamente protestante, y el sur, principalmente católico. Pero ¿por qué el norte era mayoritariamente protestante y el sur católico? Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, las ideas de Lutero y Calvino tuvieron más aceptación en el norte,
donde los prósperos comerciantes de Ámsterdam, Rotterdam y Utrecht recibieron con más entusiasmo las ideas protestantes que enfatizaban el trabajo individual y el espíritu emprendedor. Además, vieron en el protestantismo una forma de desafiar el control político y económico del Imperio español, gobernante en la región, así también una forma de escapar de los impuestos y regulaciones eclesiásticas impuestas por Roma, mientras que las provincias del sur, que gozaban de menos desarrollo económico y autonomía política que las provincias del norte, aceptaron con más facilidad las políticas represivas y persecutorias de Felipe II en contra del protestantismo. Estas diferencias religiosas y culturales, junto con otros problemas políticos y económicos, finalmente llevaron a la Guerra de los 80 años, durante los siglos XVI y XVII, y la posterior separación de las provincias del norte de los Países Bajos, estableciendo la República de los 7 Países Bajos Unidos de fe protestante, mientras que el sur permaneció bajo el dominio español y posteriormente austriaco y su fe católica, hasta la independencia de Bélgica en 1830. Número 14. Brabante flamenco. La provincia de Brabante flamenco forma parte de la región de Flandes. El Ducado de Brabante fue fundado en 1085 por el conde Enrique III de Lovaina y fue uno de los estados más poderosos de los Países Bajos en Edad Media, lo que se refleja en la ciudad de Lovaina, capital del antiguo ducado y de la actual provincia de Brabante flamenco. Situada a unos 30 kilómetros al noroeste de Bruselas, Lovaina es una ciudad con una rica historia. Desde el siglo XV, la ciudad ha sido el hogar de la Universidad Católica de Lovaina, una de las universidades más prestigiosas y antiguas de Europa. Lovaina es famosa por su hermosa arquitectura y su ambiente encantador. La Grote Markt, o Gran Plaza, es uno de los puntos de referencia más destacados, con impresionantes edificios históricos, incluyendo el Ayuntamiento de Lovaina o la cercana iglesia de San Pedro. Al este de la provincia de Brabante flamenco se encuentra la provincia de Limburgo, en donde destacan ciudades como Hasselt, su capital, una ciudad encantadora que cuenta con calles adoquinadas, plazas pintorescas y edificios históricos bien conservados. También en la región destaca Tünger y su catedral, cuya construcción se remonta al siglo XIII y es una de las más antiguas del país. La región histórica de Limburgo experimentó una serie de disputas territoriales, de ahí que actualmente se encuentre dividida entre los Países Bajos y Bélgica. Esta división puede ser palpable en la ciudad de Maastricht, capital de Limburgo en los Países Bajos, pero compartida por ambos países, los Países Bajos y Bélgica. Número 15. Datos demográficos de Bélgica. Bélgica es un país pequeño con una población relativamente grande, lo que produce una densidad de población alta, con una media de más de 375 personas por kilómetro cuadrado. Su población posee características que la hacen única, pues los belgas tienden a sobresalir de otras naciones europeas cuando se trata de altura. Los hombres tienen una media de 1.82 metros, mientras que las mujeres miden 1.66 metros. Ambas cifras los colocan entre las personas más altas de Europa, solo por detrás de sus vecinos neerlandeses. Además, su población de extranjeros es una de las mayores del continente, llegando a representar cerca del 20% de su población total. La mayoría de ellos suelen ser jóvenes y contribuyen a la economía del país. Además, los principales grupos étnicos son flamencos, valones y alemanes, razón por la que Bélgica es una nación multilingüe, ya que cuenta con 3 idiomas oficiales: holandés, francés y alemán. Aquellos que hablan holandés o flamenco constituyen el 59% de la población y son en su mayoría de la región flamenca de Flandes, mientras que los que hablan francés constituyen el 41% de todos los belgas y son en su mayoría de las regiones de Valonia y Bruselas. Solo hay un pequeño grupo que habla alemán,
75,000 personas, o el 0.6% de la población, que viven en la comunidad germanófona de Bélgica, que está ubicada en el este del país. Número 16. Brabante-Wallon y Hainaut. El Brabante-Wallon es una provincia de Bélgica, ubicada en la región de Valonia. El Brabante-Wallon es la provincia más pequeña del país y es una provincia rural, con un paisaje de colinas y bosques. El Brabante-Wallon es una provincia histórica que fue fundada en 1995 tras la división de la antigua provincia de Brabante. La provincia es conocida por sus hermosos paisajes, como el encontrado en el bosque de Hallerbugs, famoso por sus campos de campanillas azules que florecen en primavera, o sitios históricos como el encontrado en las ruinas de la abadía de Villars-la-Ville, antigua abadía cisterciense que fue fundada en el siglo XII y es una de las abadías más bellas de Bélgica. Pero sin lugar a dudas, el paisaje histórico más célebre se encuentra cerca de la ciudad de Waterloo, en donde el 18 de junio de 1815 se libró la famosa batalla de Waterloo, que marcó la derrota de Napoleón Bonaparte y el final de su imperio. Al suroeste de Brabante-Wallon se encuentra la provincia de Hainaut, en donde el casco antiguo de su ciudad capital, la ciudad de Mons, es considerado un patrimonio de la humanidad, ya que es un centro comercial y cultural desde el tiempo de los romanos. Es aquí en donde también se celebra el famoso Carnaval de Mons. Otras ciudades que merecen una visita en la región son Tournai y Charleroi, la quinta ciudad más grande de Bélgica. Número 17. Lieja y Namur. La provincia de Lieja es célebre por su belleza. Rodeada de verdes valles se encuentra la ciudad de Spa, conocida por sus aguas termales, conocida desde el tiempo de los romanos por poseer propiedades curativas. La ciudad actual fue fundada en el siglo XVII y rápidamente se convirtió en un destino popular para la aristocracia europea. La palabra Spa es una contracción de la palabra latina salus per aquam, que significa salud a través del agua. Utilizado desde el tiempo de los romanos, hoy en día el término spa se utiliza para referirse a cualquier establecimiento que ofrece tratamientos de salud y belleza. En la actualidad, Spa es una ciudad turística popular, conocida por sus aguas termales, sus balnearios, su casino y su circuito de carreras de autos. Al suroeste de Lieja se encuentra la provincia de Namur, cuya ciudad capital, la ciudad de Namur, es un patrimonio histórico y cultural. A unos cuantos kilómetros se encuentra la ciudad de Dinant, un patrimonio de la humanidad. El casco antiguo de Dinant está lleno de edificios históricos, incluyendo la Catedral de Notre Dame, el ayuntamiento y el campanario. En la ciudad de Dinant nació Adolphe Sax, célebre inventor de instrumentos musicales, entre los que destaca el saxofón, un instrumento de viento metal que combina las características de las flautas y los clarinetes. Número 18. La comida de Bélgica. La comida belga es conocida por su variedad y su sabor. Algunos de los platos más representativos de Bélgica son los waffles, un invento belga desde el siglo XII. Los hay de muchos tipos. Los más representativos son los de Bruselas y Lieja. Se suelen servir con crema batida, frutas y chocolate. También los hay servidos con helado. Si iniciamos hablando de postres, tenemos que mencionar también el merengue de chocolate belga, que es un postre tradicional belga que se hace con merengue y chocolate. Pero además de los postres, algunos de los platos más representativos de Bélgica son mejillones con papas fritas, uno de los platos más populares de Bélgica y que se puede encontrar en casi todos los restaurantes del país. El carbonade flamande, un guisado de ternera que se cocina con cerveza negra, cebollas, tomillo y pimienta. Y finalmente, entre muchos otros, el frikandel, una salchicha frita que se hace con carne de cerdo o de ternera. A menudo se sirve en un bollo con mayonesa y ketchup o catsup, entre muchos otros platillos. Número 19.
Luxemburgo. Históricamente parte del Ducado de Luxemburgo, que se formó en el siglo X y se convirtió en una entidad política importante en la Europa medieval. Sin embargo, en el siglo XIX, la región se separó en tres entidades principales: el Gran Ducado de Luxemburgo o el actual país, la provincia de Luxemburgo en Bélgica y los territorios de la región de Lorena en Francia. Esta región en Bélgica es conocida sobre todo por su parte de las Ardenas, al este de Valonia, una zona dramáticamente montañosa de tierras de cultivo y bosques que se extiende a lo largo de la frontera con Francia y Bélgica, y es una zona rica en naturaleza, fauna y flora, con vastos bosques de abetos, ríos caudalosos, lagos y parques naturales. La región es ideal para practicar deportes como el senderismo y el ciclismo a través del hermoso paisaje o navegar en kayak por sus ríos. Muchas de las ciudades de la región poseen monumentos y museos que recuerdan la devastación al final de la Segunda Guerra Mundial. Más al sur, el río Ourthe corre a través de colinas boscosas y forma algunos de los paisajes más hermosos de toda Bélgica, donde encontramos Durbuy, una hermosa ciudad conocida por ser una de las ciudades más pequeñas del mundo y por su encantador centro medieval. Además, La Roche-Nardin, una ciudad que se encuentra en el corazón de las Ardenas, es un popular destino turístico, conocido por su castillo medieval, su casco antiguo y sus paisajes naturales. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.